idea. Quizás quedo yo atravesada, porque voy a estar así. Claro, si no un poquito más para allá. Sí, Trato no, de no, quedarme acá. yo lo vi y sale bien. Bueno, ustedes saben que después lo que se graba, saben que vamos a grabar, están todos de acuerdo que vamos a grabarla, porque después la subimos al Face. Así que bueno, justo arrancamos con la presencialidad de nuevo. Bienvenidos. Yo les voy a pedir que se marquen, que se repasen, que cada uno haga una firmita, un garabatito, o se marquen los que están en la lista, para no estar tomando presentaciones, chicos. No sé si es bueno apagar la luz o dejarla prendida por la filmación. Para mí mejor apaga la luz, se ve. ¿Así? Y la otra también. ¿Aquella también? Ahí. Porque algunos toman nota. Ah, no. Como quieran. Prendemos atrás. Sí, porque toman nota. Bueno, cuando gusten. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. Después de tanta confusión. Bueno, el tema ya deben saber, pero el tema que voy a hablar hoy es sobre disfunción eréctil como predictor de calidad de salud, de buena salud, ¿sí? Bien. ¿Qué es la disfunción eréctil? Primero, vamos a poner nombre a esta afección tan frecuente. Es la incapacidad persistente o recurrente de mantener una erección para lograr un desempeño sexual satisfactorio durante los últimos 3 meses, y esto tiene que ocurrir en todos o en casi todos los encuentros sexuales. ¿Bien? Ya ahí nos marca, hay una indicación. Esto tiene que ser persistente en la mayoría de los encuentros sexuales durante 3 meses como mínimo. ¿Qué excluye esto? Las fallas ocasionales de la erección, que un día no estuve tan bien, que un día la erección quedó a mitad de camino y no fue completa. Esas cuestiones ocasionales no entran en el diagnóstico de disfunción eréctil. Bien, la salud sexual es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social que está relacionado con la sexualidad. Pero yendo más allá, la salud sexual no solo refleja una parte integral de la salud en general, sino que es un predictor de la salud general y de la longevidad, de cuántos años vamos a vivir. Y ahora vamos a ir desmenuzando. Con respecto a la disfunción eréctil, hay 2 grandes grupos, ¿sí? La disfunción eréctil de causa la disfunción eréctil de causa psicógena, ¿sí? Y la disfunción eréctil de causa orgánica. La disfunción eréctil de causa psicógena es cuando le atribuimos mecanismos psicológicos. ¿Cuándo suele suceder? ¿Cuándo lo sospechamos? Cuando hay un inicio repentino del problema de erección, o sea, de un día para el otro yo no tenía nada y de un día para el otro la erección falla. ¿Sí? Cuando hay una pérdida completa, no es algo gradual. ¿Bien? Cuando ocurre en alguna situación especial, ¿sí? O con alguna pareja nueva, por ejemplo, y están presentes las erecciones matutinas o nocturnas. Generalmente los varones se dan cuenta de estas erecciones cuando se despiertan a la mañana. ¿Bien? ¿Cuándo sospechamos que es orgánica? Cuando es un inicio gradual. ¿Sí? Esto uno pregunta en la consulta y esto lo tengo hace un tiempo, hace 1 o 2 años, no lo sé precisar bien, fue empeorando esta progresión de la disfunción eréctil. Me ocurre todo el tiempo. Me ocurre con cualquier pareja, me ocurre cuando me autoestimulo, cuando hay una masturbación, ¿sí? Y hay ausencia o poca frecuencia de las erecciones matutinas o nocturnas, ¿sí? Esto es para dividirlo, ¿sí? Hay situaciones que tienen un poco de cada cosa, ¿bien? Pero hoy nos vamos a dedicar a la disfunción eréctil orgánica. ¿Cómo lo podemos clasificar? ¿Sí? Dentro de las disfunciones eréctil orgánicas, las podemos clasificar en disfunciones eréctil vasculares, neurogénicas, hormonales e inducidas por drogas. Son grandes grupos, después hay otros subgrupos, ¿sí? Como les dije, las disfunciones eréctil psicógena, y en muchos casos hay disfunciones eréctiles mixtas, ¿sí? Que puede haber un inicio orgánico y
la ansiedad ante el fallo puede empeorar la situación orgánica. Bien, ¿cuáles son las causas? Este es un gráfico que está en todos lados. Los porcentajes de las causas de disfunción eréctil orgánica. Lo psicológico no lo vamos a ver. ¿Bien? El 40% es de origen vascular. El 30% está causado por la diabetes. La diabetes tiene un factor doble de disfunción eréctil. Está incluido dentro de las causas vasculares, pero también causa una disfunción eréctil por afección de las terminales nerviosas que son necesarias para que se produzca todo el mecanismo de erección en el pene, ¿sí? Un 15% está dado por la medicación y otros más infrecuentes. Entonces, si incluimos la diabetes, tenemos un 70% de disfunción eréctil de causa orgánica vascular, que es el grupo de mayor frecuencia de disfunción eréctil hoy en día. Bien, estos son dos grandes estudios que no importa, pero que han reportado la frecuencia de la disfunción eréctil, y vamos viendo que a medida que aumentan los años, cómo aumentan, ¿sí? Vemos el porcentaje de hombres y vemos los años, cómo va aumentando la probabilidad de tener disfunción eréctil. Se habla de que a partir de los 42 años, un 52% de los varones va a tener disfunción eréctil. Después van apareciendo factores de riesgo que lo vamos a ir viendo. Ahí están todos los varones metidos dentro de una misma bolsa. Y vamos a hacer un poquito de repaso de anatomía para entender lo que vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Este es el pene, cortado en forma transversal, ¿sí? Se corta en forma transversal. Tenemos dos cuerpos cavernosos, ¿sí? Y el cuerpo esponjoso donde pasa la uretra, que es por el conducto por donde se orina. Los cuerpos cavernosos justamente se llaman así porque tienen cavernas. ¿Bien? Son las cavernas que se llenan de sangre para que se produzca la erección. Cuando está así, está colapsado, después se llena de sangre ante un estímulo y aparece la erección con el aumento de rigidez y tamaño peniano. Acá podemos ver todas estas cavernas que entran sangre, que reciben sangre a través de las diferentes arterias, ¿sí? Que se llenan. ¿Bien? Entonces, el tejido cavernoso dentro del pene, dentro de los cuerpos cavernosos, es un conglomerado de vasos sanguíneos muy pequeños que cuando se produce una erección se dilatan para que entre sangre. La erección es un fenómeno vascular. Y esto, ya van a ver por qué se los cuento, no es necesario que sepan anatomía, pero vamos viendo aorta. Todo el mundo conoce la aorta, la mayor arteria del cuerpo. Cómo se va dividiendo y da rama, ¿sí? Esta arteria se llama ilíaca interna, y terminan haciendo las arterias que irrigan el pene. Entonces, está muy conectado con la circulación general. Bien, la arteria pudente interna está muy conectada con toda la circulación. ¿Y qué es esto? Bueno, esto es una arteria normal. ¿Bien? Que pasa el flujo sanguíneo, que no hay ningún problema, como tiene que pasar, ¿sí? Una cañería limpia. Entonces, para inducir una erección se necesita un flujo arterial suficiente dentro de las arterias penianas. ¿Qué pasa? A medida que yo voy teniendo factores de riesgo que voy juntando a lo largo de la vida, se forman las placas de aterosclerosis, ¿sí? Acá la cañería está obstruida, no entra sangre como tiene que entrar, ¿sí? Mal flujo sanguíneo. ¿Y qué es la arteriosclerosis? Que es una afección caracterizada por la formación de placas de ateroma dentro de las arterias y causa el estrechamiento de la luz. Cuando hablamos de la luz es el diámetro interno de las arterias, ¿sí? Causan un estrechamiento, que es lo que se llama como estenosis, que puede llegar a la oclusión total de la luz del vaso, impidiendo el flujo sanguíneo por esa arteria. ¿Sí? Eso sería el caso extremo, una oclusión total. ¿Y qué es lo esperable con el paso de los años, a medida que vamos envejeciendo con respecto a la erección? Esto no tiene que pasarle a todos, y cuando sucede no tiene que pasar a todos por igual, ¿sí? Pero ¿qué podemos ir esperando?
con respecto a la función sexual. Un aumento en el tiempo de latencia entre la estimulación sexual y la erección. O sea, ante la excitación puede llegar a tardar más la aparición de la erección, ¿sí? Que disminuya la calidad, el grado de rigidez peniana, que el volumen eyaculatorio, o sea, la cantidad que se eyacula sea menor y la fuerza de la eyaculación disminuya, que el intervalo entre las erecciones aumente, es lo que se llama periodo refractario. Uno cuando tiene una erección y el orgasmo posterior, con o sin eyaculación, ¿sí? El cuerpo vuelve al estado basal, ¿sí? Desaparece la erección, disminuye la presión arterial, disminuye la frecuencia cardíaca, baja el deseo, y ahí en los varones la erección se va a perder y por más que haya un estímulo no se va a volver a lograr la erección. Ese periodo es lo que se llama periodo refractario, es refractario a estímulos. Entonces, a medida que pasa el tiempo, ese periodo refractario va aumentando y es normal, es fisiológico. A los 18 años puede ser de media hora, 15 minutos, una hora, ¿sí? Y puede llegar hasta una semana a los 80, 90 años. Acá no hay una regla, sino que sabemos que aumenta y cada persona tiene su individualidad, ¿sí? Y la sensibilidad peniana también disminuye. Esto es lo que podemos esperar. No es para todos por igual, pero puede ocurrir y no estaríamos ante un problema. Pero ¿qué pasa? A pesar que la disfunción eréctil puede llegar a ser una consecuencia natural de la edad, la gravedad está directamente relacionada con los factores de riesgo cardiovasculares que ahora vamos a ver. ¿Por qué? Por lo que vimos antes. Se tapan las arterias. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo cardiovasculares? Los podemos dividir en no modificables y modificables. ¿Cuáles son los no modificables? La edad, el sexo, ¿sí? Los varones tienen mayor riesgo cardiovascular y las mujeres después de la menopausia los equiparan, ¿sí? La historia familiar de episodios cardiovasculares prematuros, eso no lo podemos modificar. ¿Cuáles son los modificables? La dislipemia, colesterol alto, ¿sí? Colesterol alto, malo, colesterol bueno bajo, triglicéridos altos, la presión arterial, el tabaquismo, la diabetes, el sobrepeso, la inactividad física, el sedentarismo, la dieta. ¿Qué puede contribuir? El estrés, las hormonas sexuales. Ya vimos en la clase pasada, no sé si la habrán visto, el hipogonadismo, el déficit de testosterona, ¿sí? Los anticonceptivos orales para mujeres y el alcohol. Perdón, ella dice en la otra clase, en el primer cuatrimestre, ella dio una charla que era el déficit de testosterona. A esa charla se refiere, que si no la tienen en cuenta, vayan funcionando porque están todas las charlas. Bien, estos son los factores de riesgo mayores, los más importantes para tener problemas de erección. Cuanto más alto el número, mayor probabilidad de tener problemas de erección, ¿sí? Diabetes, hipertensión, la enfermedad cardiovascular, colesterol alto, el agrandamiento de la próstata que ocurre a medida que pasan los años, ¿sí? La obstrucción por el agrandamiento prostático, que te crezca la próstata es una cosa y otra que tenga síntomas de orina normal, ¿sí? La utilización de medicamentos, etc. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que tengan? Ustedes párenme, frénenme, porque yo voy. La falta de próstata, hay una prostatectomía. La prostatectomía radical entraría en la disfunción eréctil y le causa neurogénica, que no es lo que estoy hablando ahora. Es muy buena la pregunta, ¿sí? Pero ocurre que en la cirugía está la próstata, imagínenselo como una nuez, ¿sí? O como una naranja, y al lado están las bandeletas nerviosas que llevan la información, los nervios, ¿sí? La información para que llegue al pene, para que se produzca la erección. Después de la cirugía, depende qué tipo de cirugía se ha hecho, porque hay con preservación de estos nervios, preservación de bandeletas o sin preservación. Cuando hay preservación, no se tocan. Cuando no se preservan, porque el tumor se sospecha que es más agresivo, ya directamente se cortan. Bien, entonces ya sea que se corten o no, a veces cuando no se cortan existe una inflamación secundaria que hace que
la erección falle por una falta de estímulo nervioso, porque están cortadas las fibras nerviosas. ¿Se entendió? ¿Más o menos? ¿Bien? No entra dentro de lo vascular. No entra dentro de lo vascular, no. Bueno, entonces, 60-70% de las disfunciones eréctiles de causa orgánica son de origen vascular. Y termina siendo la punta del iceberg. Es lo que lo motiva al varón a consultar cuando no tiene una erección, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que lo lleva a no tener esa erección? Y ahí es cuando yo digo, me voy comprando numeritos para que la erección falle, ¿sí? Que son esos factores de riesgo cardiovasculares. La enfermedad cardiovascular es muy frecuente verlo en personas que han tenido infartos, que le han puesto stent, que se han hecho alguna cirugía de bypass, ¿sí? La diabetes, sobre todo la diabetes no controlada, es tremenda. La diabetes es una enfermedad que da síntomas cuando está complicada, ¿sí? Y no se le suele dar mucha bolilla. Pero es importante ir controlándolo porque la diabetes, el azúcar alta en sangre no controlado tapa arterias, ¿sí? Y la erección, como les dije antes, se afecta por mecanismo doble. Tapa las arterias y se afectan las terminales nerviosas. ¿Bien? El síndrome metabólico que ahora vamos a ver que es tan frecuente. El déficit de testosterona. Tenemos que estudiar en mayores de 50 años con problemas de erección que no haya un déficit de testosterona. El colesterol alto, los triglicéridos altos, la hipertensión, sedentarismo, tabaquismo. A medida que yo voy teniendo factores de riesgo, voy teniendo numeritos para tener problemas de erección, ¿sí? Voy sumando factores de riesgo. ¿Quiere decir que si yo tengo esto, más esto, más esto, la erección me tiene que fallar? No, no es para todos por igual. Pero sabemos que si seguimos por ese camino, tengo altas chances de que esto ocurra. ¿Bien? Entonces, hay una interrelación entre los factores de riesgo cardiovasculares que ustedes lo vieron. El nivel de andrógenos, en varones el principal andrógeno es la testosterona, los niveles de testosterona bajo. Si usted después quieren ir a repasar la clase, la charla de hipogonadismo, de déficit de testosterona, van a ver que tiene más o menos los mismos factores de riesgo para tener problemas de testosterona, ¿sí? ¿Y esto qué trae? Esta es la clave, la disfunción endotelial. El endotelio es la capa interna que recubre las arterias, que actúa como un órgano endocrino. Y es muy importante mantenerlo sano. La disfunción endotelial aparece muchos años antes, ¿sí?, de que aparezca la arteriosclerosis. ¿Bien? Entonces, debemos cuidar nuestro endotelio. ¿Cómo? Ya fuimos viendo, cuidando de no ser diabéticos, si somos diabéticos, controlándolo, haciendo los chequeos frecuentes, la dieta, el ejercicio, el abandono del cigarrillo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo esto lleva, ya cuando hay síntomas, a la disfunción eréctil y la enfermedad cardiovascular. Este es el síndrome metabólico, muy frecuente hoy en día, ¿sí? ¿Cuándo se diagnostica un síndrome metabólico? Cuando existen 3 o más de estos criterios, ¿sí? No nos basamos en el peso hoy en día. A mí no me importa el número de la balanza, ¿sí? Porque tiene que ver, lo que importa hoy en día es la composición corporal, qué porcentaje de grasa y qué porcentaje de músculo tengo, ¿sí? Si hay una persona que va al gimnasio, pesa 90 kilos, al lado de un varón que está todo el día sentado en el sillón y pesa lo mismo. No va por ahí. Pero esto es clave, la obesidad abdominal, con el perímetro de cintura abdominal, ¿está? Los triglicéridos más de 150, el colesterol, el HDL es el bueno, ¿sí? La presión sanguínea y la glicemia es en ayuda. Cuando yo tengo más de estos 3 criterios, tengo un síndrome metabólico, ¿sí? Y el síndrome metabólico es hasta 3 veces más frecuente tener disfunción eréctil. Esto se ve muchísimo. Entonces, es clave, la disfunción eréctil y la enfermedad cardiovascular, que son las siglas que están acá, son manifestaciones diferentes del mismo problema sistémico, del mismo problema orgánico. No es un problema del pene, es un problema arterial generalizado, ¿sí? Se afectan otros órganos y sistemas además del pene. Fundamental, cuando llega un paciente con un problema de erección, esto no se trata de tomar la pastillita, ¿sí? Ya no va por ahí. Tenemos que ir a buscar
y tratar los problemas de erección, los problemas que llevaron a ese varón a tener un problema de erección. ¿Sí? Y tratarlos. ¿Para qué? Para que responda a la medicación y para que no siga empeorando. Un problema de erección no te va a matar, sí va a afectar tu calidad de vida, pero el infarto sí te puede matar. Y tenemos que ir a prever eso, a prevenir eso. Entonces, la disfunción eréctil es una consecuencia natural de la edad y la gravedad está directamente relacionada con los factores de riesgo cardiovasculares. Y esto, la teoría que ya está un poco demostrada, tiene que ver con el tamaño arterial. La disfunción eréctil se anticipa, hoy lo sabemos, entre 3 y 5 años a problemas cardiovasculares mayores. ¿Sí? ¿Por qué se anticipa? Porque las arterias del pene son finas como un pelo, como un cabello. Entonces, son las primeras en sufrir, antes de tener un infarto, antes de tener una ACV porque se me taparon las carótidas. ¿Bien? Por el tamaño de la arteria. Y muchas veces, esto se ve muy frecuente en consultorio, que se ponen a buscar o que le contaron que el problema de erección, que no responde a la medicación y que bueno, que el problema de testosterona, que puede ser, que necesito testosterona. Y vemos que realmente yo estaría más para este lado que para el 23% por mi experiencia, pero son pocas veces las que la disfunción eréctil está asociada con un problema de testosterona. Y cuando está asociado es una disfunción eréctil leve. Entonces, a veces el único síntoma de una enfermedad cardiovascular es la disfunción eréctil. Y lo que les decía, es un síntoma centinela, que nos está avisando, nos está diciendo, bueno, prende la luz amarilla del semáforo, porque acá puede estar pasando algo más. ¿Sí? Esto mayormente entre hombres de 40 y 60 años, por eso debemos trabajar en conjunto con cardiología. Un varón que viene con un problema de erección no es tomar Viagra. Hay que investigar todo, explicar, tomar conciencia y trabajar en equipo. Antonella, cuando decís una disfunción eréctil leve, ¿quiere decir que es poco frecuente o que si tiene el estímulo, que necesita más estímulo, que si tiene el estímulo necesario lo consigue? No, que me refiero a leve. ¿Qué sería leve? Que es pocas veces. No, que la rigidez no es lograda en un 100%, pero en un 70%, en un 80% de la rigidez, no de los encuentros, no de la frecuencia, ¿sí? No es que directamente no hay erección. Entonces, la función eréctil, como les dije, es un marcador de la salud cardiovascular y es una oportunidad para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Sí? Y eso es lo que hay que tomar conciencia. ¿Bien? De la salud de los varones. Las parejas, esos varones. Las parejas, y también que los varones empiecen a hacerse cargo y responsables de su salud. Porque yo vine acá porque me mandaron, no. Yo vengo acá para estar mejor. ¿Sí? Pero nosotros digo con esto, ¿no? De que nosotros siempre estamos con que, bueno, llevemos lo que escuchamos y difundamos lo demás. También esto de hacerlo, potenciarlo en la casa, llevárselo a los varones que tenemos cerca, también. Porque también es una alerta que podemos transmitir. Es compartir información. A un otro que por ahí puede estar, sin decirlo, le puede estar pasando. Y no naturalizarlo, Claro. no naturalizarlo, sí, puede pasar. Bueno, pero si soy diabético, si soy hipertenso, esto se vio mucho ahora, ya no sé si decir post-pandemia, yo no sé dónde estamos, pero después del encierro de 2 años, gente que no se ha controlado nunca más y aparece con diabetes descontrolada y viene a consultar por el problema de erección, ¿sí? Y que no fue nunca más al cardiólogo. ¿Está? Bien, entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo modificables? ¿Cómo hacer para modificar estos factores de riesgo modificables que hablamos antes? El estilo de vida, ¿sí? Bien, evaluar la falta de ejercicio, trabajar sobre la nutrición, trabajar sobre el sobrepeso o obesidad, trabajar sobre el cese del cigarrillo, ¿sí? Esto ya más o menos lo fuimos viendo.
Acá cuando dice estudio hace referencia a los síntomas del tracto urinario inferior, que es tan importante también tratarlos, porque el orinar mal afecta la erección. A mí me gusta siempre traer esto, ¿sí? Para hacer un ejercicio y que hablen, ¿sí? Esto es del 2012. Murió de un infarto después de tomar Viagra, ¿sí? Un hombre de 56 años, lo leo por si no lo llegan a leer, que había tomado Viagra, falleció de un infarto fulminante mientras tenía relaciones sexuales con una mujer de 25 años menor que él en un alojamiento de la ciudad de Catamarca. ¿Por qué? ¿Pueden decir que lo mató la diferencia de edad? Sí, claro, pobre tipo. Eligió solo, nadie lo obligó. Habría que discutir el nivel de exigencia. Y bueno, ahí ya entramos en una cuestión, el nivel de exigencia personal o de la pareja. Porque muchas veces el nivel de exigencia es personal. Yo tengo que cumplir con, tengo que dejarla contenta, tengo que poder con, ¿sí? Ahí entramos en una cuestión social, ¿sí? Pero, ¿qué creen que lo mató? Acá dicen que lo mató la edad, la diferencia de edad. Una enfermedad previa, quizás no lo sabía. Claro, tendría algún problema previo. Pero lo toman sin receta, sin consultar. ¿Y cuánto? Sí, se pasa la pastillita. Ahora, si no hubiera tomado el Viagra, No lo podemos saber. Seguramente disculpen, no solo la gente, perdone, pero no solamente los varones adultos toman Viagra. No solamente los varones. Los chicos jóvenes también toman Viagra. Para poder tener sostenidas en las horas del día. Estamos ante una pandemia de autoexigencia tremenda, que yo tengo que cumplir con un estándar que mi erección debe ser según no sé quién porque nunca tuve educación sexual. Entonces se supone que yo tengo que rendir y tenernos. Entonces los chicos jóvenes están con una presión, en vez de ir al disfrute y al encuentro con el otro, perdemos el objetivo. Acá tiene que ser, tiene que estar la erección bien dura, durar no sé cuánto, dejarla contenta, es tremendo. Pero eso es otro capítulo. Claro. Sí. Una pregunta. ¿Hay alguna estadística confiable sobre qué porcentaje de estos casos se puede dar por consumir estos medicamentos? Acá no creo que lo haya matado el Viagra. Nunca lo vamos a saber, ¿sí? Pero no creo que lo haya matado el Viagra. El sildenafil, que fue la primera droga, sí, que apareció, porque después aparecieron varios de la familia, se utilizaba en cardiología, ¿sí? Y se descubrió que como efecto no deseado, los varones tenían una mayor erección. Entonces se empezó a utilizar esa molécula para una vasodilatación arterial, para que entre más sangre al pene, porque específicamente actúa sobre unas enzimas que están en el pene y producir una mejor erección, ¿sí? Es un vasodilatador arterial que dilata varios órganos, pero específicamente el pene. También habrán escuchado nombrar que se utiliza para la hipertensión pulmonar, para problemas específicos de pulmón, por una vasodilatación que produce a nivel arterial el pulmón. ¿Está? Pero bueno, vamos. Pero no hay hechos estadísticos. Es recontra remis seguro. Yo pregunté porque los medios a veces siempre apelan a los sensacionalistas. Por eso pregunté si hay alguna estadística seria. Está lleno de estadísticas, no, es recontra infrecuente. Consumido. ¿Es frecuente? No, infrecuente. Ah, infrecuente. Infrecuente, consumido con indicación precisa, bajo monitoreo, ¿sí? Teniendo en cuenta las contraindicaciones y cuándo se puede tomar y cuándo no, ¿sí? ¿Qué ocurre en Argentina? Se vende como caramelo. Claro. Y ¿Sí? si se mezcla con alcohol, por ejemplo, peor. Potencia los efectos vasodilatadores que pueden potenciar los efectos adversos. No te va a matar, sino que a lo mejor tenés la presión baja, ¿está? Potencias esos efectos vasodilatadores que trae.
¿sí? Tenés a lo mejor más dolor de cabeza, te pones más rojo, pero no te va a matar. ¿Bien? ¿Qué pasa? Esto se vende, como les dije, como caramelos en farmacia y me lo da el verdulero, el primo, el vecino y todo problema de erección, no importa el origen, no importa la causa, se tiene que solucionar con la pastilla. Lo que yo digo, la cultura del Viagra, todos vamos con Viagra. ¿Bien? Pero hay hombre de 56 años, no conocemos sus antecedentes cardiovasculares. ¿Qué pasa? Voy a la farmacia, me venden la pastilla, me habilita a tener una relación sexual, que es un ejercicio de una moderada intensidad. Se calcula que equivale a caminar a 5 kilómetros por hora. ¿Puede hacerlo este hombre? Vos vas al gimnasio a andar en bicicleta, ¿sí? Te piden un informe que estás apto para hacer actividad física. Acá la medicación te está habilitando a hacer una actividad física, ¿sí? No sabemos cómo están sus arterias, no sabemos si se controla, si es diabético, ¿bien? ¿Qué pasa? En ese contexto es peligrosísimo, ¿bien? ¿Sí? Ante problemas cardiovasculares, indicarlo, tampoco sabemos qué medicamentos toma, porque tienen contraindicaciones muy precisas, sobre todo los vasodilatadores coronarios, que se indica para situaciones muy puntuales, ¿sí? Que a eso lo habrán visto en películas, que si se consume en forma conjunta, ahí sí puede traer la muerte. Bueno, pero acá como se vende como caramelo y nadie pregunta nada, te habilita a estas situaciones. Eso sí te mata. ¿Bien? Consumirlo sin criterio médico. Cuando hay un criterio y un control, es una droga recontra remil segura. Y lo que se debiera es, si un hombre consulta por ese inconveniente, es mandarlo primero a hacer todos los chequeos, todos los análisis y después tomar la decisión si sí o no. Ya uno en el consultorio, yo trabajo Sí, si son los que ya tenés como consultantes, sí. Claro. Un hombre nuevo, pero, ¿qué sucede cuando se va a la farmacia? Hay farmacia y no se lo quieren vender, se la venden la de al lado. Sí. ¿Y qué sucede? Hoy en día da muchísima vergüenza hablar de sexualidad en el varón. Los varones tienen vergüenza